Hemos recorrido un camino profundo en esta serie. Hemos hablado de superar la ansiedad, de sanar la culpa, de activar el poder del espíritu y de romper la escasez. Pero hay una trampa final, un muro invisible que, si no se derriba, puede anular todas las victorias anteriores. Es posible tener fe, diezmar, orar y servir, y aún así vivir en una cárcel espiritual oscura y fría. Hoy quiero hablarle a la persona que ha sido herida. No me refiero a una pequeña ofensa pasajera, sino a la traición profunda. Hablo de aquel que fue abandonado por un padre, traicionado por un cónyuge, apuñalado por la espalda por un socio o ignorado por la iglesia que debía protegerlo. Ese dolor es real. Es injusto. Y dejó una marca. Pero lo que quiero que examinemos hoy no es la herida que te hicieron, sino la infección que ha crecido en ella porque no supimos cómo curarla. Estamos hablando de la raíz de amargura. La metáfora del anzuelo en la garganta. Imagina que la ofensa es como un anzuelo. Cuando alguien te hiere, te lanza ese anzuelo y se clava en tu carne. Duele, sangra y es injusto. La reacción natural, humana y lógica es morder el anzuelo. Nos aferramos a la ofensa. Repasamos la conversación una y otra vez en nuestra mente. Fantaseamos con la vindicación o con que esa persona sufra lo que nosotros sufrimos. Creemos que al aferrarnos al dolor, estamos castigando al ofensor. Pero aquí está la brutal realidad espiritual. Al morder el anzuelo, quedas atado al pescador. Mientras mantengas viva la ofensa, mientras sigas alimentando el resentimiento, estás encadenado emocional y espiritualmente a la persona que te lastimó. Ellos pueden estar durmiendo tranquilos, viviendo sus vidas, quizás ni siquiera recuerdan lo que hicieron, pero tú estás ahí, atrapado, arrastrado por su anzuelo, bebiendo el veneno diario de la memoria. La amargura es el único veneno que uno se bebe esperando que el otro se muera. El diagnóstico, Hebreos 12:15. La Biblia nos da una advertencia quirúrgica en Hebreos 12:15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Analicemos la anatomía de esta enfermedad. Es una raíz. Invisible. La amargura no siempre se ve en la superficie. Puedes sonreír, puedes decir estoy bien, pero bajo la tierra de tu corazón, las raíces están estrangulando tu vida espiritual. Se nutre en la oscuridad, en el silencio de tus pensamientos nocturnos. Te hace dejar de alcanzar la gracia. Esto es aterrador. La amargura es tan tóxica que bloquea tu capacidad de recibir la gracia de Dios. No porque Dios deje de darla, sino porque tu corazón está tan cerrado en un puño de ira que no puede abrirse para recibir. Contamina a muchos. La amargura nunca se queda solo en ti. Se filtra en tu tono de voz, en tu trato con tus hijos, en tu desconfianza hacia nuevos amigos. Una persona amargada contamina la atmósfera de su hogar sin siquiera darse cuenta. La mentira de la justicia propia. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque el enemigo nos vende una mentira disfrazada de justicia. Si perdonas, estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Si perdonas, ellos ganan. Creemos que nuestro enojo es el castigo que ellos merecen. Sentimos que si soltamos la ofensa, estamos traicionando nuestro propio dolor. Nos convertimos en jueces, jurados y verdugos en una corte interna que nunca cierra sesión. Pero la verdad es que tu falta de perdón no está castigando al ofensor, te está destruyendo a ti. Te roba el sueño. Te provoca enfermedades físicas, estrés, úlceras, presión alta. Te bloquea la intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu no puede habitar cómodamente en un templo lleno de rencor. La traición fue el arma que usaron contra ti, pero la amargura es la herida que tú mismo te sigues abriendo cada mañana. El costo del estancamiento. Si te preguntas por qué tus oraciones parecen rebotar en el techo, o por qué, a pesar de aplicar los principios financieros y de fe, sigues sintiéndote atascado, es muy probable que haya una falta de perdón operando como un dique. Jesús fue radical en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El flujo del poder de Dios es relacional. Si el canal horizontal, con los hombres, está bloqueado por piedras de odio, el canal vertical, con Dios, se obstruye. Hoy, el primer paso para la libertad no es minimizar lo que te hicieron. Fue malo, fue pecado, fue injusto.
El primer paso es reconocer que tu estrategia de manejar el dolor te está matando. Es reconocer que necesitas una cirugía de corazón abierto para sacar la raíz. En la siguiente parte, vamos a desmantelar los mitos del perdón. Vamos a entender qué no es perdonar, para que dejes de tener miedo a hacerlo, y qué es realmente el perdón radical que Jesús nos enseñó. Te prometo que la definición verdadera te quitará un peso de encima. En la primera parte, diagnosticamos el veneno. Vimos que aferrarse a la ofensa es como beber veneno esperando que el otro muera, y que la amargura bloquea la gracia. Pero sé lo que estás pensando ahora mismo. Tu mente y tu dolor están gritando, pero no puedo perdonar. Si perdono, estoy dejando que se salgan con la suya. Si perdono, me volverán a lastimar. Este miedo es comprensible, pero se basa en una confusión fundamental. La razón principal por la que nos quedamos atrapados en la prisión de la ofensa es porque creemos mentiras culturales sobre lo que significa perdonar. Antes de que puedas soltar el anzuelo, necesito limpiar tu mente de los conceptos erróneos. Vamos a separar la paja del trigo. Y lo que no es el perdón, derribando las barreras del miedo. Para poder perdonar radicalmente, primero debes entender lo que no estás haciendo al perdonar. Esto te quitará el miedo a ser tonto o débil. 1. Perdonar no es olvidar, amnesia espiritual. Se nos ha dicho, perdona y olvida. Eso es biológicamente imposible a menos que tengas una lesión cerebral. Dios no te pide que te provoques amnesia. Las cicatrices quedan y la memoria persiste. La verdad, perdonar es recordar el evento sin el dolor punzante y sin el deseo de venganza. Es mirar la herida y ver una cicatriz cerrada, no una llaga sangrante. Puedes recordar lo que pasó para aprender de ello, pero el recuerdo ya no tiene poder para controlar tus emociones. 2. Perdonar no es reconciliar, restauración de la relación. Este es el mito más peligroso. Creemos que si perdonamos a un maltratador, a un traidor o a una persona tóxica, estamos obligados a invitarlos a cenar y ser mejores amigos de nuevo. No. La verdad, el perdón es vertical, entre tú y Dios. La reconciliación es horizontal, entre tú y la persona. El perdón depende solo de ti, la reconciliación depende de que ambos cambien. Se necesitan 1 para perdonar, pero 2 para reconciliar. Puedes perdonar totalmente a alguien y, por sabiduría y salud mental, decidir no volver a tener contacto con esa persona jamás. El perdón te libera del pasado, los límites te protegen en el futuro. 3. Perdonar no es minimizar o excusar. No estás diciendo, no fue para tanto o él tuvo una infancia difícil, así que está bien. La verdad, el perdón real mira a la ofensa a los ojos, reconoce toda su maldad, admite que fue terrible, y aún así decide soltarla. Si minimizas la ofensa, no estás perdonando, estás negando. Para perdonar, primero tienes que admitir que lo que hicieron fue condenable. 4. Perdonar no es confiar. La confianza se gana, el perdón se regala. La verdad, si alguien te robó dinero, puedes perdonarlo, soltar la amargura, pero no tienes que volver a prestarle dinero nunca más. Si perdonas a un cónyuge infiel, sueltas el odio, pero la confianza debe ser reconstruida con ladrillos de arrepentimiento y tiempo. Perdonar es instantáneo, confiar es un proceso. 2. La definición verdadera, el perdón como transacción legal. Entonces, si no es una emoción ni una amnesia, ¿qué es el perdón? En la Biblia, la palabra griega para perdón, apiemi, significa literalmente, dejar ir, enviar lejos, cancelar una deuda. El perdón no es un sentimiento, es una transacción judicial en la corte del cielo. Cuando alguien te hiere, te roba algo. Te roba tu inocencia, tu reputación, tu dinero, tu seguridad o tu tiempo. Espiritualmente, se genera una deuda. Ellos te deben. Y tu amargura es el intento de cobrar esa deuda. Cada vez que repasas la ofensa en tu mente, estás sacando el pagaré y diciendo, me debes. Págame con tu dolor. Págame con tu disculpa. Págame con tu sufrimiento. El perdón radical es el acto voluntario de tomar ese pagaré, romperlo y declarar, tú no puedes pagarme lo que me quitaste, y yo decido dejar de intentar cobrarte. Cancelo la deuda. Eres libre de mi venganza. Al cancelar la deuda, no estás diciendo que ellos no deben nada, estás diciendo que tú ya no eres el cobrador.
Estás transfiriendo el caso de tu tribunal personal al Tribunal Supremo de Dios. Estás diciendo, Dios, tú eres el juez justo. Yo renuncio a mi derecho de vengarme y te entrego el juicio a ti. Eso es libertad. Dejas de ser un cobrador de deudas amargado para convertirte en un hijo libre. 3. La motivación suprema, la parábola de los dos deudores. ¿Por qué deberíamos hacer algo tan difícil? ¿Por qué cancelar la deuda de alguien que no se lo merece? Jesús nos da la respuesta ineludible en Mateo 18, 23-35. Un rey decide ajustar cuentas. Un siervo le debe 10,000 talentos. Para que entiendas la magnitud, un talento era el salario de unos 20 años. 10,000 talentos era una cifra astronómica, impagable, millones de dólares actuales. El siervo suplica, y el rey, movido a misericordia, le perdona toda la deuda. Ese mismo siervo sale, encuentra a un compañero que le debe 100 denarios, el salario de unos 3 meses, una deuda real, pero pequeña en comparación. El siervo perdonado agarra a su compañero por el cuello y lo mete en la cárcel hasta que pague. El rey se entera, se enfurece y entrega al siervo malvado a los verdugos. La lección es brutal y clara. Tu pecado contra Dios es la deuda de 10,000 talentos. Es impagable. Y Dios, en la cruz, canceló esa deuda totalmente. La ofensa de tu prójimo contra ti, por muy dolorosa que sea, es la deuda de 100 denarios. No perdonas porque el otro lo merezca. Perdonas porque tú eres un deudor perdonado. No puedes recibir el perdón de $1,000,000 de Dios y luego estrangular a tu hermano por $10. La gratitud por tu propia salvación es el motor que te da la fuerza para cancelar la deuda ajena. Perdonar es la única respuesta lógica de un corazón que entiende cuánto se le ha perdonado. En la siguiente parte, vamos a dejar la teoría y vamos a entrar en el quirófano. Te voy a guiar a través de los pasos prácticos para perdonar, especialmente cuando no lo sientes, cuando la persona ya murió o cuando nunca te pidieron perdón. Aprenderemos a hacer la transacción legal del perdón. Hemos llegado al punto crítico. Entiendes la teoría, eres un deudor perdonado por Dios, y retener la ofensa te está destruyendo. Pero la distancia más larga en el universo es la que hay entre la cabeza, que sabe que debe perdonar, y el corazón, que quiere ver al otro sufrir. Muchos de ustedes están estancados aquí. Dicen, he orado, he dicho, te perdono, pero la rabia sigue ahí. ¿Qué estoy haciendo mal? El problema es que a menudo tratamos el perdón como un evento místico, esperando que Dios nos sapee y borre la memoria. Pero el perdón es un trabajo activo, una disciplina que requiere pasos concretos. No puedes perdonar en general, perdono a todos por todo, tienes que perdonar en específico. Hoy vamos a realizar la cirugía. Vamos a extraer la raíz. Y el obstáculo mayor, ¿qué pasa si nunca pidieron perdón? Antes de los pasos, debemos derribar la última barrera de defensa de tu ego, la espera de la disculpa. Muchos dicen, lo perdonaré cuando admita lo que hizo. Lo perdonaré cuando vea que ha cambiado. Si tu libertad depende de que la otra persona cambie, admita su error o se disculpe, entonces tú eres un esclavo de esa persona. Le has dado a tu ofensor el control remoto de tus emociones y de tu destino espiritual. Si ellos deciden ser tercos y nunca disculparse, o si ya murieron, tú te condenas a vivir amargado para siempre. La verdad liberadora, el perdón no es para el beneficio del ofensor, es para tu liberación. No perdonas para liberarlos a ellos de la culpa, perdonas para liberarte a ti del vínculo. Puedes perdonar unilateralmente. Jesús, en la cruz, mientras se burlaban de él y le escupían, no esperó a que los soldados romanos dijeran lo siento. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas/23, $34. Él ejecutó el perdón mientras la ofensa ocurría. Tú no necesitas su disculpa para ser libre. Tu libertad es un asunto entre tú y Dios. 2. Paso 1. El inventario de la deuda, nombrar el dolor. No puedes cancelar una deuda que no has calculado. El perdón vago, perdono todo, es un anestésico temporal. El perdón radical requiere que mires el pagaré a la cara. Acción práctica, la lista de cargos. Necesitas un momento a solas, papel y lápiz. Vas a escribir una lista detallada de exactamente qué te deben.
No lo escribas de forma espiritual o bonita. Escríbelo con la crudeza de tu dolor. Me debes mi infancia porque abusaste de mí. Me debes mi seguridad financiera porque me robaste. Me debes mi confianza en el amor porque me traicionaste con ella. Me debes los años que pasé deprimido por tus palabras. Siente el peso de la lista. Esa es la deuda. Esa es la razón de tu ira. Reconoce que esa deuda es real y que ellos nunca podrán pagártela. Incluso si te devolvieran el dinero, no pueden devolverte el tiempo ni la inocencia. Reconocer que la deuda es impagable es el primer paso para decidir cancelarla. 3. Paso 2. La transacción legal, la oración de cancelación. Ahora que tienes la lista, vas a hacer la transacción. Vas a transferir el juicio. No vas a negar que te deben, vas a decidir que renuncias a cobrar. Esta no es una meditación silenciosa, debe ser hablada en voz alta para que tus propios oídos y el mundo espiritual escuchen tu decisión. Acción práctica, la oración de renuncia. Toma tu lista, imagina a la persona frente a ti, o visualiza a Jesús recibiendo la lista, y di: Señor, nombre de la persona, me hirió. Me deben, lee la lista. Me deben mi seguridad, mi tiempo, mi amor. La deuda es real. Pero hoy, en obediencia a ti y porque tú me perdonaste una deuda mayor, yo decido cancelar esta deuda. Renuncio a mi derecho de vengarme. Renuncio a mi derecho de verlo sufrir. Suelto el juicio y te lo entrego a ti. A partir de hoy, nombre, ya no me debes nada. Eres libre de mi odio. Yo soy libre de tu ofensa. En ese momento, visualiza cómo rompes el papel, cómo el anzuelo sale de tu garganta. El vínculo legal se ha roto. 4. Paso 3. La prueba de fuego, bendecir al enemigo. Este es el paso más difícil, el que separa a los niños de los adultos espirituales. Jesús nos dio una orden casi imposible en $Mateo/5, 44 $. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué nos pide esto? ¿Es Dios masoquista? No. Dios sabe que no puedes odiar y bendecir a la misma persona al mismo tiempo. Bendecir a quien te hirió es el martillo que rompe los últimos residuos de amargura en tu corazón. ¿Qué significa bendecir? No significa decir: espero que le vaya genial en su nuevo trabajo con el dinero que me robó. No es desearle éxito en su maldad. Significa orar por su bienestar espiritual máximo. Significa orar: Señor, sálvalo. Revélate a él. Sánalo de la herida que lo hizo herirme a mí. Que encuentre arrepentimiento y paz contigo. Cuando oras por la salvación y la sanidad de tu enemigo, estás alineando tu corazón con el corazón de Dios, que no quiere que nadie perezca. Al principio, orarás con los dientes apretados. Sentirás hipocresía. Hazlo de todos modos. La obediencia va primero, las emociones seguirán después. Con el tiempo, notarás que al orar por ellos, el veneno desaparece de tu sistema. La diferencia entre el perdón y la sanidad, el proceso postoperatorio. Finalmente, debes entender esto para no desanimarte. Haber perdonado no significa que deje de doler instantáneamente. El perdón es un acto, la cirugía es la decisión legal de cancelar la deuda. Ocurre en un momento. El anzuelo sale. La sanidad es un proceso. La recuperación es la restauración de las emociones dañadas. Toma tiempo. Si te operan del apéndice, el cirujano saca el órgano enfermo en 1 hora, el perdón. Pero al día siguiente, todavía te duele la incisión. Todavía estás sensible. No gritas: la cirugía falló, todavía me duele. Sabes que es dolor de recuperación, no dolor de enfermedad. De la misma manera, puedes cancelar la deuda hoy, y mañana sentir una punzada de tristeza al recordar el evento. Eso no significa que no perdonaste, significa que estás sanando. Cuando sientas ese dolor, no retomes la ofensa. Simplemente di: gracias, Señor, porque ya perdoné esto. Este dolor es solo la cicatriz cerrándose. Te entrego mi memoria y mis emociones para que termines la obra. Mantente firme en tu decisión legal, y tus emociones eventualmente se alinearán con la verdad de tu espíritu. En la última parte, vamos a sellar esta cirugía.
Vamos a hablar de la libertad explosiva que viene después del perdón, cómo se desbloquean tus oraciones, cómo regresa el gozo y cómo tu futuro se desata cuando sueltas el pasado. Imagina por un momento a un prisionero que ha estado encerrado en una celda oscura durante 20 años. Se ha acostumbrado a la humedad, a la oscuridad y al rencor contra quien lo encerró. Un día, el juez supremo baja a la mazmorra, abre la puerta de par en par y dice: «Eres libre. Tu caso ha sido cerrado». El prisionero tiene dos opciones. Puede quedarse sentado en la esquina oscura, repasando sus heridas y murmurando contra la injusticia de su encierro, o puede levantarse, caminar a través de la puerta abierta y sentir el sol en su rostro por primera vez en décadas. El perdón es la apertura de la puerta. Pero caminar hacia el futuro es una decisión que debes tomar ahora. Muchos creyentes perdonan, pero se quedan sentados en la celda de la víctima. Hoy, vamos a salir al sol. Vamos a entender por qué tu futuro estaba atado a tu falta de perdón y cómo, al soltar el pasado, has desatado tu destino. Y el principio de Manasés y Efraín, olvido y fructificación. Para entender el poder del perdón sobre tu futuro, debemos mirar la vida de José en el libro de Génesis. José fue el arquetipo de la víctima de traición. Sus hermanos lo vendieron, la esposa de su jefe lo acusó falsamente y sus amigos en la prisión lo olvidaron. Tenía todas las razones legales y emocionales para ser un hombre amargado y vengativo. Pero José llegó a ser el gobernador de Egipto. Y la clave de su ascenso no fue solo su capacidad administrativa, sino su manejo del corazón. José tuvo 2 hijos en Egipto, y los nombres que les puso revelan su secreto. Génesis 41, 51-52. El primogénito, Manasés. El nombre significa: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Antes de poder ser fructífero, José tuvo que tener un momento Manasés. Tuvo que permitir que Dios borrara el aguijón del dolor de su pasado. No es que tuviera amnesia, él reconoció a sus hermanos, es que el recuerdo ya no tenía el poder de destruirlo. El perdón es tu Manasés. El segundo hijo, Efraín. El nombre significa: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí está la ley espiritual inquebrantable. No puedes tener un Efraín, fructificación, éxito, propósito cumplido, si primero no tienes un Manasés, perdón y liberación del dolor pasado. Muchos de ustedes están orando por su Efraín. Piden: Señor, úsame, bendíceme, dame ese ministerio, dame esa familia restaurada. Pero Dios dice: no puedo darte a Efraín todavía, porque tu vientre espiritual está ocupado por la amargura. Primero da a luz a Manasés. Perdona. Suelta. Y entonces, y solo entonces, vendrá la fructificación. Al perdonar hoy, has dado a luz a tu Manasés. Prepárate, porque tu Efraín viene en camino. Tu futuro, que estaba retenido por tu enfoque en el retrovisor, ahora tiene vía libre para manifestarse. 2. El desbloqueo de los canales de gracia. En la parte 1 mencionamos que la raíz de amargura nos hace dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. Ahora que has arrancado la raíz, el efecto contrario ocurre, la gracia empieza a fluir como un torrente. 1. Oraciones sin estorbo. El perdón limpia las tuberías de la oración. Ya no hay estática en la línea. Cuando oras ahora, no oras desde la posición de una víctima herida que exige justicia, sino desde la posición de un hijo libre que conoce el corazón del Padre. Tus oraciones por sanidad, por provisión y por dirección tendrán una claridad y una autoridad que no había sentido en años. 2. La restauración de la energía vital. ¿Te has sentido crónicamente cansado? Mantener la amargura consume una cantidad inmensa de energía emocional y física. Es como mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua todo el tiempo, requiere esfuerzo constante. Al soltar la ofensa, esa energía se libera. Vas a notar que duermes mejor. Vas a notar que tienes más creatividad. Vas a notar que tienes ganas de reír de nuevo. Esa energía que usabas para odiar, ahora está disponible para amar y crear. 3. Rompiendo la maldición generacional. Quizás la razón más poderosa para salir de la prisión no eres tú, sino los que vienen detrás de ti. La amargura es hereditaria. Un padre ofendido cría hijos defensivos y desconfiados. Una madre amargada enseña a sus hijas a no confiar en los hombres. Sin decir una palabra,
transmitimos nuestras heridas no sanadas a la siguiente generación. Al perdonar hoy, has puesto un dique de contención al río de dolor de tu familia. Has dicho, el dolor se detiene conmigo. La traición se detiene aquí. Mis hijos no heredarán mi rencor, heredarán mi libertad. Has cambiado el legado de tu apellido de uno de víctimas a uno de vencedores. Eso es el verdadero éxito espiritual. La venganza de Dios, la mejor justicia. Finalmente, debes saber que al soltar el juicio, no has dejado que la injusticia gane. Simplemente has cambiado de tribunal. Romanos 12:19 es claro, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza humana es desordenada, incompleta y a menudo nos daña más a nosotros que al ofensor. La justicia de Dios es perfecta. Él sabe cómo tratar con quien te hirió. Él puede traerlos al arrepentimiento, que es la mejor victoria, o puede aplicar su disciplina justa. Cuando perdonas, te quitas de en medio. Dejas de intentar ser el Espíritu Santo en la vida de tu ofensor. Y a menudo, es cuando tú te quitas de en medio que Dios finalmente puede tratar con esa persona. Tu amargura quizás estaba protegiéndolos del trato de Dios. Al soltarlos, los dejas en las manos del único juez justo. Y te aseguro, Dios hace un trabajo mucho mejor que tú. Oración final de libertad y bendición del futuro. Es el momento de sellar tu salida de la prisión. No vamos a orar por el pasado, ya lo cancelaste. Vamos a orar para consagrar tu futuro y recibir tu Efraín. Levanta tus manos, no como quien pide clemencia, sino como quien celebra la victoria. Padre Celestial, hoy me presento ante ti sin deudas pendientes. He cancelado los pagarés de quienes me hirieron. He soltado el anzuelo. Soy libre. Gracias porque me has dado mi Manasés. Me has ayudado a soltar el dolor del pasado. Ahora, Señor, estoy listo para mi Efraín. Estoy listo para ser fructífero en la tierra de mi aflicción. Declaro que mi futuro no será definido por lo que me hicieron, sino por lo que tú harás en mí. Declaro que mis oraciones están desbloqueadas. Declaro que mi energía es restaurada. Declaro que la cadena de amargura se rompe en mi familia hoy. Yo bendigo a quienes me maldijeron, y al hacerlo, abro la puerta para que tú me bendigas a mí. Camino hacia el sol de tu gracia. Soy libre, soy sano, soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Siente ese aire fresco. Esa es la libertad. Nunca vuelvas a entrar en esa celda. Cierre y llamados a la acción. Has completado la cirugía más difícil del corazón humano. Ahora, convierte esta victoria interna en una declaración pública que inspire a otros a buscar su propia libertad. Declara tu libertad. Comentarios si hoy has decidido soltar el pasado y abrazar tu futuro. Ve a los comentarios y escribe una sola palabra poderosa: perdono. Al escribirla, estás clavando una estaca en el suelo que dice: aquí terminó mi esclavitud. Expande la sanidad. Me gusta hay millones de personas viviendo en la cárcel oscura de la ofensa, pensando que es su único hogar. Ayúdanos a mostrarles la puerta de salida. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a alguien que necesita desesperadamente perdonar hoy. Camina con nosotros. Suscripción. Tu proceso de sanidad y crecimiento acaba de comenzar. Suscríbete al canal para que sigamos caminando juntos hacia tu propósito, equipándote con más herramientas para vivir la vida abundante que Jesús prometió. Gracias por tu valentía. El pasado ha muerto. Tu futuro acaba de comenzar.